Hola, hola mi gente bella, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a todos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a realizar una crema para peinar, agua para peinar, leave-in o como sea que ustedes le llamen. Ya en el canal tenemos videos de cómo realizar un shampoo y un acondicionador de excelente calidad. Les dejo el link debajo en la cajita de descripción. Y hoy vamos a realizar este producto para completar uno de los pasos principales para el cuidado de nuestro cabello. Así que no cambies de video porque comenzamos con la preparación. Lo primero que vamos a necesitar es una olla con su tapa para realizar el hidrolato de las flores de Jamaica o hibisco. Así que voy a colocar en el centro de mi olla un envase que resista el calor para recolectar la destilación del agua. Le colocamos una taza de flores de Jamaica secas. Cuatro tazas de agua. La colocamos despacio para no derramar nada de esta agua en el envase que acabamos de colocar. Tapamos la olla con la tapa al revés para que toda la evaporación se acumule en el centro de la tapa y caiga dentro del envase que colocamos dentro de nuestra olla. Llevamos a fuego medio hasta obtener el hidrolato. Aquí ya tengo mis ingredientes para realizar el leave-in. Nuestro primer ingrediente es el jugo de aloe vera, que son 86 gramos de jugo o gel de aloe vera. Si utilizan el gel de aloe vera, tengan en cuenta que les quedará un poco más espeso. También vamos a necesitar 86 gramos de hidrolato de flores de Jamaica, que también puede ser de cualquier otra flor o hierbas que gusten. Estos dos ingredientes también lo puedes sustituir por agua destilada. Tengo también 4 gramos de glicerina vegetal. 10 gramos de manteca de karité o cualquier otra manteca de tu gusto. 10 gramos de aceite de jojoba, puede ser otro aceite de rápida absorción. 4 gramos de cera emulsionante o Olive Meal. 4 gramos de conservante, el que ustedes tengan. Y 2 gramos de vitamina E. Vamos a dividir estos ingredientes en 3 grupos. Por un lado, la fase acuosa, por otro, la fase oleosa y por último, el preservante y la vitamina E que dejaremos apartados.
En un envase colocamos la parte acuosa, el hidrolato de flores de Jamaica o hibisco, el jugo de aloe vera y la glicerina. En otro envase colocamos la parte oleosa, cera emulsionante, aceite de jojoba y la manteca de karité. Llevamos ambos envases a baño María hasta que derritan las mantecas y el agua haya calentado. No olviden colocarle papel de aluminio para evitar la evaporación. Ambas fases ya están calientes. Esta tiene 63 grados y esta otra 66. Ahora vamos a verter los aceites al agua. Y con la batidora voy a batir un poco hasta hacer emulsión. Esto perfectamente lo pueden hacer a mano, solo que con la batidora es más rápido. Ahora le colocamos el preservante y la vitamina E. Volvemos a batir para asegurarnos que todo quede completamente integrado. De manera opcional, podemos agregar 2 gramos de fragancia. Esto es a gusto de cada uno. Le puedes agregar un poquito más o un poquito menos o utilizar aceites esenciales. En ese caso, solo unas 10 gotas de aceite esencial. Y de esta manera queda listo nuestro acondicionador de cabello sin enjuague o sin aclarado. Ahora lo llevamos a un envase. Aquí ya tengo mi envase. Lo acabo de lavar y desinfectar. Como pueden ver, aún tiene algunas gotitas de agua. Lo vamos a depositar aquí. Y así quedaría nuestro producto.
Aún se siente tibio, pero miren lo ligero que es. Con un atomizador podemos colocarlo por todo nuestro cabello. Lo voy a destapar para que enfríe. Y bueno, mi gente, escogí la flor de hibisco para este living porque esta contiene vitaminas y minerales como el hierro, fósforo y calcio que ayudan a frenar la caída del pelo. Cuenta con propiedades que estimulan el crecimiento de un cabello más sano y fortalecido, previniendo la caída del cabello y las puntas quebradizas. El uso del acondicionador sin enjuague es recomendado ya que al dejarlo en nuestro pelo, este tiene más tiempo para absorber todos sus beneficios y el que acabamos de realizar es súper suave. Se adapta a todo tipo de pelo y no te dejará el cabello con rastros de grasa. Muy útil para la reactivación de los rizos y excelente para peinar a nuestras niñas. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Cualquier pregunta o sugerencia me la pueden dejar en los comentarios. Antes de irte, no te olvides de darle me gusta al video. No te cuesta nada y eso nos ayuda mucho. Compartirlo con tus familiares y amigos. Y muy importante, no olvides suscribirte para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.